Los filósofos que vamos a analizar se conocen como los atomistas. Estos filósofos hablan de una especie de pluralismo. Los atomistas le decimos porque efectivamente el origen de su nombre es por el principio que ellos proponen, el átomo. El átomo, como muy bien sabemos, es una partícula que es indivisible. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una hoja de papel completa y decidimos partirla a la mitad. Si la partimos a la mitad, podemos también a su vez partirla otra vez a la mitad y así irla dividiendo hasta llegar a un punto en el que ya sea imposible dividirla. En ese caso, eso que es imposible dividirlo es lo que ya no tiene división. Es lo que nosotros le llamamos átomo. El átomo es una unidad indivisible que no tiene forma de que nosotros la podamos seguir partiendo parte por parte porque ya no es posible. Se supone que Einstein lo que hizo, o digamos que en teoría logra hacer, es dividir el átomo. Pero si el átomo es indivisible, ¿qué fue lo que dividió? Es muy difícil pensar que, como a su vez es una partícula tan pequeña, casi no se puede ver. Sin embargo, al parecer ya el átomo se logró dividir. Por muchísimo tiempo, si ustedes se dan cuenta, desde un 400, alrededor del siglo V a.C., hasta la Segunda Guerra Mundial, que es en el siglo XX, pues son muchísimos siglos en donde se creyó que el átomo era indivisible. En este punto, los átomos van a servir como si fueran una especie como de partícula tan pequeña que se van uniendo y van componiendo cosas más complejas. Entonces, no solamente tenemos un punto, sino que si lo unimos con otra partícula, con otro átomo, entonces se va formando. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto hoy día, creo que se podría entender con el juego de Lego. Cuando nosotros jugamos Lego, en donde se construyen muchas cosas, la partícula más pequeña del Lego es el cuadrado, es la unidad. Y cuando unimos esto, ya entonces empezamos con los bloques a hacerlos más grandes y podemos construir todo un castillo o una villa en donde podemos jugar. Bajo este punto, los atomistas funcionan así. Estas pequeñas partículas se van uniendo, pero se preguntan, tanto Demócrito como Leucipo, ¿cómo es posible que se unan? O sea, ¿qué tipo de orden tienen, si es que tienen un orden, o simplemente se mezclan? Deciden y se ponen a pensar que entonces tiene que haber cierto orden. Ahora bien, si todo está lleno de estas partículas de átomos, pensemos en una alberca en donde tiene muchísimas pelotitas. Si la alberca está llena y no hay espacio para moverse, entonces es imposible estar ahí, nos asfixiaríamos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una especie de vacío, tiene que haber una especie como de espacio en donde no haya átomos para que nosotros podamos hacer este movimiento. Si todo estuviera pegadito, no podríamos ni siquiera movernos, lo cual eso es completamente absurdo. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay una especie de vacío, es decir, en donde no hay átomos, en donde nosotros nos podamos mover, pero si no hay átomos y es vacío, no podríamos vivir. Entonces, a los atomistas se les ocurre una idea. Los átomos tienen diferente tipo de materia. Hay una materia que es más sutil y una que es menos sutil. No son bolitas como la de una alberca llena de pelotas, que todas tienen la misma densidad, sino que, ¿qué tal si hay una especie de bolitas o de pelotitas o átomos que son muchísimo más frágiles y entonces digamos que las ponchamos? Que eso sería el aire, eso sería cualquier otra cosa. En este punto, entonces, estaríamos nosotros viendo una especie de forma que es muchísimo más práctica, pero al final del día sigue siendo algo complejo. Al final, estos grandes personajes lo que nos muestran es una idea de un origen y de un arjé. Seguimos nosotros buscando ese inicio de vida, es lo que sustenta todo. Los átomos nos han dado mucha idea de cómo estamos constituidos, pero tal vez no nos explican el origen de todo.